la paz y el amor que tanto anhelé. Los que se van golpeando ahí en la Meca, que van subiendo allá los tibetanos, no. Tampoco era de las personas como que por el estado de Guerrero, allá en México, hay personas que van ahí con cadenas en las noches, por allá por las temporadas de Cuaresma. No, el apóstol Pablo está hablando, no en ese sentido, no vayas a pensar que él era de los que se sacaban el cuerpo con navajas, con algo. El apóstol Pablo está hablando espiritualmente, y había cosas que eran lícitas para el apóstol Pablo. En alguna ocasión reclamó y en alguna ocasión dijo: ¿acaso no me es lícito tener una hermana por esposa? Algún día dijo el apóstol Pablo. ¿Acaso los otros apóstoles nada más tienen derecho? Pero el apóstol Pablo decía: pero no lo voy a hacer para no ser tropiezo a nadie. Tenía derecho de apóstol, tenía derecho porque la palabra de Dios dice que el hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Sin embargo, el apóstol Pablo se entregó a la obra de Dios y él decía: pero no lo hago para no ser tropiezo a los demás. Y aquí dice la palabra que espiritualmente él golpeaba su cuerpo en el sentido espiritual. Él se abstenía de cosas que para él eran lícitas, eran legales. En alguna ocasión escribió acerca del matrimonio y decía a los solteros, les diría que mejor no se casaran para evitar las aflicciones de la carne. Él sabía que los matrimonios tienen muchas aflicciones de la carne. Para los que son matrimonios, los que nos miran a través de la red saben que el matrimonio trae muchas aflicciones, que una vida conyugal trae muchos problemas, muchas aflicciones. El apóstol Pablo no desconocía esto, porque era un hombre que tenía la unción de Dios, era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo para escribir todo lo que quedó plasmado, porque así le plació al Espíritu Santo. Amén. Dice: y lo pongo en servidumbre. La palabra servidumbre, ¿qué significa? Servidumbre, al servicio. Lo pongo en servidumbre para servir a mi Dios, en servicio total a Dios. Porque no saque siendo heraldo para otros, no saque siendo testimonio para otros, yo no venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Así que cuando escribe el libro de Hebreos, presenta el libro de Hebreos, cuando escribe el libro de Hebreos, sabe de lo que está diciendo el apóstol Pablo, por eso se incluye y dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Versículo 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? O sea, ¿de qué forma podríamos escapar nosotros? ¿Acaso creen que porque un día hicimos una oración y le dijimos: Señor, te entrego mi corazón, quiero amarte, voy a dejar la idolatría, voy a dejar la religión falsa, y Dios nos dio un pase? Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Pero no piensen que porque un día lo hizo el Señor y nosotros nos vamos a hacer lo que se nos dé la gana, lo que quieramos. No pensemos que el nombre va a seguir escrito ahí. No va a seguir escrito el nombre ahí, hermano. Hay muchas personas que les da lo mismo congregarse y dejar de congregarse. Hay personas que hoy están aquí y mañana ya no, y les da lo mismo. Pero déjame decirte una cosa. La semana pasada escuchaba el testimonio de un hermano acerca de otra persona que había dejado de congregarse, y le dijo: ¿has dejado de congregarte? Y le dijo esas palabras: no pienses que te va a ir mejor. Ojalá y que Dios no te traiga quebrantado. No pienses que te va a ir mejor sin Dios. Hay personas que dicen: me salgo, dejo de reunirme, voy a tener mis tardes libres, mis domingos, mis jueves libres, voy a poder hacer lo que quiera, voy a hacer lo que se me dé la gana. El diablo lo que quiere que pensemos así. Pero déjame decirte que no, porque una vez conociendo la palabra de Dios, no escaparemos del juicio de Dios. No escaparemos. No porque un día fuimos escritos en el libro de la vida, el nombre nuestro va a quedar permaneciendo para siempre ahí. Mentira. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, ¿sabías? Es cierto que cuando tú te arrepientes, vienes a Cristo, te humillas, te entregas a Él, Él te escribe en el libro de la vida, escribe tu nombre. Pero déjame decirte una cosa, que si nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de orar, de servirle a Dios, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Vamos a la palabra de Dios. Siempre me gusta hablarte con la palabra de Dios para que no me digas: es que el hermano tal vez está inventando y me está metiendo miedo porque yo dejé de congregarme con él. Hermano, mira, por mí no te preocupes. Si tú dejas de congregarte conmigo, no te preocupes. Preocúpate que te dejes de la mano de Dios.
Vamos a ver Jeremías. Capítulo 17, versículo número 3. Para que nos quitemos la idea de que a lo mejor el hermano con una oración que haga por mí, pues ya la hice. Tal vez el hermano, porque vino el hermano Josué León y oró un día por mí, me puso la mano en la cabeza y oró por mí, ya estoy ungido y a partir de ahí ya... No, déjame decir que no es así, hermano. Es que un día vino el hermano Bolañez y oró por mí y yo creo que ya soy bendecido, recibí la unción del Señor. Déjame decirte algo. Si un hermano de ellos ora por ti, qué bien. Pero eso no te santifica. Lo que te santifica es tu vida diaria con Dios. Amén. Si has fallado, si has caído, puedes levantarte. Señor, ayúdame. Eres tú el que me puedes ayudar. No quiero apartarme de ti, no quiero que mi nombre se borre del libro de la vida. Jeremías 17, versículo 13 dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Oh Jehová, esperanza de Israel. ¿No es tu esperanza para ti hoy? Amén. También es nuestra esperanza. Pero fíjate lo que dice. Todos los que te dejan serán avergonzados. Déjame decirte algo, hermano. Es cierto que como cristianos en el mundo tendremos aflicciones. Es cierto que como cristianos un día podemos llegar, ¿por qué no decirlo?, a pecar, llegar a caer. La palabra de Dios dice, hijitos, si alguno pecare, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Amén. Que no sea la regla, que sea una excepción. Pero déjame decirte que hay personas que se apartan totalmente del Señor, que lo dejan. Y un día, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, Dios los avergüenza. Tal vez cuando dejan de congregarse, me libero de responsabilidades. Es fastidioso tener que quitar el instrumental y ponerlo a la camioneta y llevar y descargarlo en la casa. Pesan las cosas. Hoy que dejo de congregarme, tengo la oportunidad de tener todas las tardes para divertirme. El diablo hace que piensen así y dicen, soy libre. Pero la palabra de Dios dice aquí que quien se aleja de Dios y quien deja a Dios será avergonzado. Y no solamente será avergonzado, sino que también dice la palabra de Dios, su nombre serán inscritos. ¿En dónde? En el polvo. En el polvo. ¿Y sabes qué significa eso? Que serán olvidados para siempre de la mano de Dios. Y tú dirás, hermano, pero si fíjate que fulano, fulanita dejaron de congregarse y ahora les va mejor. No te engañes, dice la palabra de Dios, que no envidies la suerte del malo porque no sabes su fin. No envidies la suerte del malo porque no sabes cuál será su final. Podrás ver que hoy personas que se han apartado del camino de Dios aparentemente tienen una solvencia económica, aparentemente están bien, pero déjame decirte, hermano, una cosa: todavía no saben cuál será su final. Y ojalá, como dijo el hermano hace días, ojalá que no vengan ante la presencia de Dios humillados de otra forma, y no solamente como nosotros lo hemos hecho algunas veces, reconociendo nuestra falta delante de Dios. Dios nos da una oportunidad, nos da dos, o nos da tres, o a veces más. Pero hay veces que Dios solamente da una oportunidad y no da otra. Hace tiempo les comentaba de una jovencita de 15 años. No tuvo las oportunidades que yo y que tú has tenido. Solamente tuvo una oportunidad quizás, y la desaprovechó, y murió de la edad de 15 años con 20 días de edad. No tenía ni 16 años, no tenía ni 15 años un mes cuando ella dejó de existir. La niña que yo te comenté hace tiempo, ¿recuerdas? Y nosotros tenemos la oportunidad de cuidar la salvación que Dios nos ha dado. Pero ¿saben qué? Se nos hace fácil.
Déjenme decirles una cosa. No será un pretexto tal vez, porque pesan las cosas. Ahora tenemos ya un lugar donde dejar las cosas en la iglesia. Ahora solamente desconectar y guardarlas. ¿Qué más podríamos pedirle a Dios? ¿Qué más podríamos decirle al Señor? Es que no me congrego por esto. Es que dejé de reunirme por esto. Mira, hermanos, déjame decirles una cosa. Dios muchas veces nos pone todo como parte de bendición. Pero esa bendición de Dios, que Dios pone en nuestras manos, cuando nosotros no cuidamos de eso, después de que sea bendición, se convierte en maldición para nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Agradezcamos a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Pero recuerden esto. Dice la palabra que si el justo confiando en su justicia, y Dios dijere de cierto vivirá, y él confiando en su justicia, hiciera lo malo, dice de cierto morirá. Mas aquel que haciendo todo lo malo dice, si yo le dijere este de cierto morirá, y él oyere, y se apercibiere, y se arrepintiere y dejara de hacer todo lo malo, entonces vivirá por cuanto dejó de hacer lo malo, por cuanto se arrepintió. Regresamos a la carta de Hebreos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repentinamente del Espíritu Santo y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí? Dios juntamente con ellos, ¿qué estaba haciendo? Testificando, dando testimonio de su poder, con señales, prodigios y milagros. Tú puedes ver cuando lo saca de Egipto, con mano poderosa. Dios saca de Egipto a todo el pueblo que estaba esclavizado, el pueblo hebreo, y manifiesta su poder. Lo que ellos le pedían a Dios, Dios se los concedía. Un día dijeron, extrañamos los puerros y extrañamos los ajos, extrañamos las carnes de Egipto. Les envió carne, porque Dios oyó su clamor, Dios oyó sus peticiones, pero déjame decirte que para ellos pensaban que Dios estaba contestando sus oraciones, pero fíjense lo que pasó cuando llegó la carne. Ya leyeron esa parte de la historia. Esa parte de la historia dice cuando llegó las codornices que bajaban del cielo y comieron ellos hasta saciarse. No saciaron su estómago, saciaron su glotonería. Era un pueblo que cayó en una glotonería en ese instante y se pusieron a devorar carne de tal manera que la misma carne les salía hasta por las narices. ¿Ustedes pueden decir que eso era bendición? Era ciertamente cuando Dios escuchó y les contestó, pero ellos por su avaricia, por su glotonería, comieron demasiado, que lejos de ser una bendición fue vergonzoso. Y quedó plasmado en la Biblia para testimonio a nosotros. Porque muchas veces nos abusamos de lo que Dios nos da. Y lo digo principalmente por mí. A mí Dios me dio salud. Hace tiempo me dio salud. Ustedes saben. Y volví a descuidar mi salud. Y déjame decirte una cosa. No estoy dispuesto a dar un paso atrás. Voy a ganarle la batalla al diablo con la ayuda de Cristo Jesús. Amén. Voy a ganarle la batalla al diablo porque sé que Dios tiene propósitos para mi vida y para la tuya. Y le voy a ganar. Y me voy a levantar. Y déjame decir una cosa, nunca más tú me vas a escuchar aquí lamentándome de nada, porque le voy a dar batalla al mismo diablo, se oponga a quien se oponga. Amén. Amén. Porque yo sé que Cristo me sacó de la inmundicia, porque yo sé que Cristo un día vino a mi vida cuando yo realmente lo necesitaba, y sé que fue con un propósito. Primero que nada, la salvación de mi familia. Y no voy a descansar hasta tener a mi familia de México salva. Amén. No voy a dar el paso atrás. Yo sé que Cristo me va a ayudar. Yo sé que con Él soy más que vencedor. Y tú también lo serás, hermano. Tú también lo serás. Déjame decirte una cosa. Testificó Dios con ellos juntamente. El poder de Dios se manifestó cuando Moisés azotó la vara en el mar. El mar se abrió, manifestando Dios, testificando Dios su poder a través de los hermanos que nos antecedieron. Los hermanos del Antiguo Testamento. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que la gente lo tuvo un poco. Y tal vez tú seas una de las personas de aquella época.
Déjame decirte, Dios te ha visto cómo saliste de Egipto, de la esclavitud del vicio. Quizás tú estabas en Egipto, en la ciudad de Egipto, el país de Egipto. Pero físicamente, espiritualmente estabas en la esclavitud de Egipto. Egipto representa el pecado, tú sabes. Saliste de la esclavitud de la idolatría. El muñeco que tanto te gustaba adornarlo cada fin de año. El muñeco que tú adornabas y lo vestías cada 2 de febrero. Que hasta buscabas padrinos o madrinas. Te costó arrancártelo, porque era una tradición pagana. La Navidad. Escuchaba la musiquita desde noviembre. Din, don, dan, din, y tú ya te ponías feliz. El espíritu navideño, dice la gente. Y cuando te dijeron que venías a Cristo y que tenías que renunciar a todas las festividades paganas, quizás al principio te costó, pero después te diste cuenta que Dios demandaba eso de ti. Y te renunciaste. Viste el poder de Dios testificando en tu propia vida, testificando en nuestra vida propia. Nos sacó de la esclavitud. Vivíamos en Egipto espiritualmente. Dios hizo lo mismo con su pueblo. Ellos sintieron la persecución del pueblo de Faraón y el pueblo de Egipto tras ellos. Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo: los voy a librar. Los voy a librar de Faraón. ¿Saben la historia? Pasó el mar. Abrió el mar. Pasaron el mar. Cuando el pueblo de Egipto, el Faraón con sus seguidores, con sus caballos, se metieron al mar. ¿Qué pasó? No pudieron pasar. Creían que iban a pasar como el pueblo de Dios. No pudieron. ¿Los libró de la mano del Faraón? ¿Sí o no? Hemos cantado: Él echó a la mar los carros del Faraón. Ciertamente así fue. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron cómo el mar se levantó como muros a un lado y al otro. Y sabes que después que pasaron el mar y comenzaron a caminar ese desierto, comenzaron a caminar y empezaron a sentir necesidad de agua, necesidad de comida, y comenzaron a clamar a Dios. Pero vinieron los reproches. ¿Acaso no había lugar suficiente y tumbas suficientes en Egipto? ¿Por qué tendríamos que venir a morir al desierto?, decían ellos. ¿Acaso no habrá lugares para que nos enterraran en Egipto? Ahora tenemos que morir aquí en el desierto y quedar nuestros cuerpos ahí bajo el sol. Ya estaban preocupándose por su muerte, en lugar de preocuparse por agradecer a Dios por todos los prodigios, señales que había hecho. Y déjame decirte una cosa, hermano. A mí ya me pasó y no espero que te pase a ti. Yo me estaba preocupando más por mi muerte que por honrar a Dios. Y tal vez un día te pueda pasar a ti. Por eso esta predicación, para advertencia, no solamente para la iglesia de aquí, sino para los hermanos que nos miran en México, para los hermanos que nos miran igual en Loma Bonita, para los hermanos de Cuernavaca, para los hermanos de Tlaxcala. Algún día podrías pasar por una situación como la mía, quizás. Y déjame decirte, hermano, que en lugar de estarte lamentando y preocupándote por cómo vas a morir, preocúpate más por obedecer a Dios y por exaltar su nombre. Dios testificando, juntamente con sus siervos, a través del Antiguo Testamento. Dios testificó con Daniel. Dios testificó de tal manera que el mismo rey de Babilonia se conmovió y él mandó que solamente se adorase al Dios vivo del cielo, por cuanto había salvado a los amigos de Daniel. ¿Saben la historia? ¿Han leído el libro de Daniel? ¿Quién estaba testificando ahí? ¿No dice la misma palabra de Dios que aquel hombre se acercó y dijo: veo que hay 4, hemos echado 3, pero veo que hay 4, y el otro cuarto es semejante al Hijo de los dioses, dice? Se conmovió el corazón del rey de Babilonia, porque era Dios mismo testificando de su poder. Dios mismo fue quien mandó a Nabucodonosor al monte a comer pasto como los bueyes, y permitió que le crecieran plumas. Su pelaje era como plumas de águila, dice la Biblia, ¿verdad? Comió como los bueyes el pasto. Estuvo ahí 7 tiempos. Dios se lo había hecho ver en visión. Se lo dijo a través de Daniel, pero él no hizo caso. Se ensoberbeció y dijo: esto es lo que yo hice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Sin embargo, era un pobre loco, desequilibrado,
que no se había puesto a pensar que el poder y las riquezas que había acumulado en ese tiempo para Babilonia y lo que había hecho de Babilonia era porque Dios, el Dios del cielo, se lo había concedido. Muchas veces nosotros nos llegamos a ensoberbecer con lo poquito que Dios nos da. Y déjame decirte una cosa, hermano. Nunca nos ensoberbezcamos ante la presencia de Dios, porque Dios es soberano rey. Porque Dios da y Dios quita. Porque Dios nos puede levantar como nos puede humillar. De Él es el oro y la plata, y a quien Él quiere se lo da. No tenemos otro Dios como Él. No hay Dios como Él. Él es el único que tiene el poder y se lo da a quien Él quiere. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hemos llegado a hacer es porque nosotros somos muy inteligentes. E incluso hay ministros que piensan que porque tienen una iglesia enorme es porque son muy elocuentes y porque son muy inteligentes. Déjame decirte que muchos de ellos han sido utilizados por la mano de Dios, por la bendita y poderosa mano de Dios. Déjame decirte, hermanos, que los hombres verdaderos de Dios nunca se han ensoberbecido. Pero aquellos falsos ministros se han ensoberbecido porque no reconocieron que teníamos a Dios por arriba de nosotros. Hace un mes, hace poco, realmente poco tiempo, partió un hermano para con el Señor. Un hermano que particularmente yo amaba mucho porque sus enseñanzas me fueron de gran bendición. Yo leí la mayor parte de sus libros. Un hermano que en doctrina, déjame decirte que su doctrina se puede decir así, era pan bajado del cielo. Un hermano que con simplemente escucharlo redarguía tu conciencia. Un hermano que dio testimonio de ser un verdadero siervo de Dios, que en sus libros profetizó mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y déjame decirte, hermano, que él nunca dijo soy profeta. Él siempre dijo soy un humilde pastor de la Times Square, de la iglesia de Nueva York. Un hermano que la misión más grande de los Estados Unidos, una misión seria, una misión realmente sólida, una misión que realmente los hermanos consagrados al Evangelio, un hombre que a través de las predicaciones suyas muchas almas se convirtieron a Cristo. Personas difíciles, drogadictos, prostitutas, muchos hombres que no calificaban a los ojos del religioso evangélico, del religioso fanático, no calificaban. Pero déjame decirte que para los ojos de Dios son preciosas joyas. Y este hermano David Wilkerson partió para con el Señor, pero mientras él estuvo en vida, él testificó más de 50 años de ministerio. Dios testificó de su poder. Y el hermano Wilkerson nunca fue avergonzado. Todas sus predicaciones y todo lo que predijo él, porque Dios en visiones le hacía notar lo que venía. Déjame decir que una a una se fueron confirmando. Una a una se fueron confirmando. El hermano Wilkerson en una de sus visiones dijo que él veía volar sobre los Estados Unidos una bruja como la pinta, con un manto negro cubriendo todos los Estados Unidos. Y Dios le preguntaba a Dios, Señor, ¿y qué significa esta visión? Y él dijo, el Señor le decía, es que el país de Estados Unidos está sumergido y va a ser sumergido cada vez más en la brujería y el satanismo. Y mira, puedes ver las pruebas. Tú salte a las tiendas, salte a los markets, salte a las tiendas de ropa y no te vas a dar cuenta que no hay otra cosa más que demonios, altares satánicos en playeras, en ropas, en calzado, en donde quiera hay altares a Satanás. El hermano Wilkerson era un hombre usado por Dios, pero muy humilde. Nosotros hemos visto a través de hermanos como Dios ha manifestado su poder. Hermanos que Dios ha utilizado hoy por hoy. Josué Irión, el hermano Antonio Bolaínez, los hermanos de México. Hermanos que tú has tenido alguna vez la oportunidad de escuchar predicaciones. Y déjame decirte, hermano, Dios es el que está testificando su poder. Escuchamos una predicación hace poco apenas. Me llama mucho la atención porque esa predicación habló mucho a mi sobrina. Y yo sé que a muchos jóvenes les va a hablar. Una predicación que habla del trono, del día del juicio de Dios.